Esta es la historia de cómo le doné un riñón a mi esposa, creyendo que el amor podía vencerlo todo. Pero no imaginaba que al curar su cuerpo, se liberaría de mí. Todo comenzó con un suspiro. No de amor, de cansancio. Uno de esos suspiros que no quieres escuchar de la persona que amas. Julia llegó del trabajo y se sentó en el sofá sin siquiera quitarse los zapatos. Pálida, doblada sobre sí misma, con una sombra bajo los ojos que no había visto antes. ¿Estás bien?, le pregunté. Ella no respondió. Solo cerró los ojos. 2 días después, estábamos en urgencias. Una semana después, teníamos un diagnóstico. Y en menos de un mes, yo firmaba los papeles para donar mi riñón. Julia y yo llevábamos 5 años de casados. Nos conocimos en la universidad, cuando ambos éramos más ilusos, más vivos, más reales. Ella era de esas mujeres que brillan sin esfuerzo, que entran a una habitación y hacen que todo se detenga. Yo, en cambio, era invisible. Y me gustaba así. Pero por alguna razón, me vio. Y eso bastó para que yo creyera que el amor verdadero sí existía. Durante años construimos una vida sencilla, sin lujos, pero llena de complicidad. O eso pensé. Cuando comenzó a enfermar, yo no lo vi venir. Nadie lo vio. Su energía comenzó a desaparecer como se evapora el agua en un vaso olvidado al sol. Poco a poco. Sin escándalos. Sin advertencias. Hasta que colapsó una mañana mientras se lavaba los dientes. El diagnóstico fue brutal: insuficiencia renal crónica. Sus riñones estaban dejando de funcionar y necesitaba un trasplante urgente. Ahí mismo, en la sala del hospital, me ofrecí como donante. No lo pensé, no dudé, no pedí nada a cambio. ¿Por qué?, me preguntó uno de los médicos en privado, como si no pudiera creerlo. Porque es mi esposa, respondí. Pero en el fondo, la verdad era más cruda. Porque sin ella, yo no sé quién soy. El proceso fue agotador. Análisis, estudios, exámenes psicológicos, cientos de preguntas, cientos de noches sin dormir. Y al final, la noticia: éramos compatibles. Recuerdo el día antes de la cirugía. Julia estaba acostada, débil, conectada a miles de máquinas, y aún así, sonrió. «Gracias», me dijo. Y yo sentí que ese gracias era la confirmación de que todo valía la pena. No sabía que sería la última vez que me miraría así. La operación fue un éxito. A ella la trasladaron a otra sala. A mí me llevaron a recuperación. Pasaron 3 días antes de que pudiera verla de nuevo. Y cuando lo hice, algo en ella había cambiado. Sus ojos ya no me buscaban. Su voz ya no temblaba al decir mi nombre. Era como si una parte de ella se hubiera apagado, y otra hubiera despertado. «¿Estás bien?», le pregunté. Ella asintió. Nada más. Pensé que era el dolor, la recuperación, el impacto emocional. Me aferré a esa idea como quien se aferra a una tabla en medio del naufragio. Pero la verdad llegó mucho antes de lo que imaginé. Y fue más brutal que cualquier aguja. Una tarde, mientras cocinaba su sopa favorita, me pidió que habláramos. «Necesito decirte algo», dijo, sin emoción. «Claro, dime». «Estoy confundida, necesito tiempo y espacio». «Espacio», repetí, atónito. «No quiero seguir casada contigo». Así, frío, como si hablara de cambiar un mueble de lugar. Como si no me acabara de entregar un órgano. Como si no le hubiera entregado mi vida entera. ¿Hay alguien más?, pregunté, tragando el nudo que me cortaba la garganta. Guardó silencio. Y eso fue peor que cualquier sí. Días después, lo confirmé. Había vuelto a escribirle a Iván, su ex. El mismo que la dejó cuando ella más lo necesitaba. El que desapareció años atrás sin dejar rastro. El que juró que nunca más volvería. Y sin embargo, ahí estaba. Otra vez. Había vuelto. Y ella lo había dejado entrar. No se lo reclamé.
No grité, no la humillé, solo la vi empacar sus cosas, una a una, como si jamás hubieran sido nuestras. Y cuando cruzó la puerta por última vez, me dejó con un cuerpo herido y un alma vacía. Porque no solo le di un riñón, le di mis años, mis sueños, mis silencios, mis batallas internas. Le di todo. Y ella me devolvió la soledad. Pero esta historia no ha terminado. Porque lo que Julia no sabe es que el corazón que le dio todo también aprendió a sobrevivir sin nada. Y si creen que lo peor ya pasó, esperen a ver lo que viene. La casa no se sentía vacía. No, se sentía traicionada. Como si las paredes supieran lo que había pasado. Como si cada rincón me recordara que todo lo que construimos juntos, ahora estaba en ruinas. Me levanté ese primer día sin Julia sintiendo que me faltaba el aire. Pero no por el dolor físico de la cirugía. Eso ya no importaba. Lo que dolía era el hueco que dejó su partida. El silencio que dejó su voz. La forma en la que el sol entraba por la ventana y me preguntaba, sin palabras, ¿por qué ella ya no está aquí? No tenía fuerzas para ir a trabajar. No tenía fuerzas para ver a nadie. Apagué el celular, cerré las cortinas, y me dejé morir un poco cada día. Pero no se puede escapar de la vida por mucho tiempo. El alquiler, las cuentas. El mundo no se detiene porque te rompan el corazón. Así que, una mañana, me obligué a salir. Me afeité, me puse la chaqueta que ella me regaló en nuestro primer aniversario y caminé hacia el metro, como si cada paso no me estuviera clavando un recuerdo en el pecho. Y entonces la vi. No en persona, en una pantalla. En la estación central, en la pantalla del café donde siempre nos encontrábamos los viernes. Una imagen, una publicación, una foto, ella y él, abrazados, sonrientes, felices, en una cena elegante, celebrando una nueva etapa. Sentí náuseas, como si mi cuerpo, incluso con un solo riñón, supiera que eso era demasiado para soportar. No entendía cómo podía sonreír así, tan pronto, tan tranquila, como si yo no hubiera sido parte de su historia, como si mi sacrificio hubiera sido solo un mal recuerdo que ya había superado. Pero lo peor fue leer los comentarios. Hacen una pareja hermosa. El amor verdadero siempre se encuentra. Me alegra que estén juntos de nuevo. Siempre supe que eran el uno para el otro. Nadie sabía. Nadie tenía idea de que esa mujer había dejado a su esposo semanas después de que él le donara un órgano. Y yo no tenía voz para gritar la verdad. Porque incluso roto, seguía queriéndola. Volví a casa esa noche como un fantasma. Y decidí buscar respuestas que nunca quise escuchar. Revisé nuestro álbum de fotos, nuestros mensajes antiguos, sus notas, su diario. Sí, el diario que guardaba en el cajón de su lado de la cama. Ahí supe que la historia entre ella e Iván nunca había terminado. Ni siquiera cuando se casó conmigo. Ni siquiera cuando nos prometimos amor eterno. Había mensajes, cartas escondidas, confesiones. Había amor por él. Y culpa por mí. Pero nunca amor por mí. Ella me quiso. Sí, como se quiere a un refugio cuando hay tormenta. Como se abraza a una manta en medio del frío. Pero no me amó. No como yo la amé a ella. Esa noche, por primera vez en semanas, lloré. No una lágrima silenciosa. No un suspiro. Lloré como un niño abandonado. Con el cuerpo temblando. Con la garganta rota. Con el alma hecha pedazos. Y en medio del llanto, me hice una promesa. Nunca más volveré a ser el hombre que da todo sin que le den nada. Porque el amor no se mide por lo que uno entrega, sino por lo que el otro está dispuesto a cuidar. Los días siguientes decidí poner mi vida en orden. Volví al trabajo. Llamé a mi madre. Visité a un terapeuta, aunque me costó aceptar que necesitaba ayuda. No lo hacía por Julia. Lo hacía por mí. Por ese Daniel que todavía estaba en alguna parte,
esperando que alguien lo salvara. Y ese alguien tenía que ser yo mismo. Pero el destino, caprichoso como siempre, tenía otros planes. Una tarde, mientras hacía fila en el banco, una mujer me tocó el hombro. «¿Eres Daniel?» Me giré. No la reconocí. «Soy Camila, la prima de Julia». Mi corazón se detuvo por un instante. La había visto una o dos veces en reuniones familiares. No hablábamos. No teníamos conexión. Y sin embargo, ahí estaba. «¿Podemos hablar?», me dijo. «¿Sobre qué?» «Sobre Julia. Y sobre lo que realmente pasó». Esa frase me quemó por dentro. ¿Lo que realmente pasó? ¿Qué era lo que yo no sabía? Nos sentamos en una cafetería cercana. Camila tenía los ojos llenos de rabia contenida. «No puedo quedarme callada, Daniel. Lo que te hizo no tiene nombre. Y lo peor es que ella no siente culpa. Está convencida de que merecía algo mejor. De que tú fuiste solo un obstáculo». No podía creer lo que escuchaba. «¿Un obstáculo?», repetí. «Sí, siempre estuvo esperando que Iván volviera. Lo tuyo fue una pausa, una forma de sentirse amada mientras él no estaba». Me temblaban las manos. El café sabía a ceniza. Y ahora están viviendo juntos. Pero hay algo más, algo que tú debes saber. Me incliné hacia ella. «¿Qué?» «Julia nunca quiso que le donaras el riñón». El silencio entre nosotros fue absoluto. Las voces de la cafetería desaparecieron. Todo el ruido del mundo se borró. «¿Cómo dices?» Ella le dijo a su madre que no quería atarse a ti, que si tú le donabas el riñón, se sentiría atrapada. Pero cuando vio que nadie más era compatible, aceptó, sabiendo que luego te dejaría. Sentí que me faltaba el aire. No por sorpresa, sino porque, en el fondo, siempre lo supe. Yo le di la vida, y ella usó esa vida para huir de mí. Y sin embargo, no la odio. No aún. Camila no volvió a contactarme después de aquella conversación. Y no lo necesitaba. Lo que me dijo fue suficiente para destruir la última pizca de esperanza que guardaba en el alma. Mi amor por Julia no fue correspondido, ni siquiera respetado. Y su traición no solo fue sentimental, fue quirúrgica. Yo la salvé con el cuerpo, y ella me rompió con el alma. A partir de ese momento, mi duelo cambió de forma. Dejé de llorar por lo que había perdido, y empecé a reconstruirme con lo que quedaba. Cada mañana, me obligaba a agradecer por algo, aunque fuera pequeño. Una taza de café caliente, un mensaje de mi hermana, el cielo nublado, que por alguna razón me hacía sentir menos solo. Me apunté al gimnasio, no para verme mejor, sino para liberar la rabia que me devoraba por dentro. Comencé a leer libros que había olvidado en la estantería desde antes de casarme. Volví a tocar la guitarra. Volví a escucharme. Y sin buscarlo, la vida me puso una prueba inesperada. Era un sábado. Salí a caminar por un parque al otro lado de la ciudad. No era un sitio que frecuentara, pero necesitaba aire nuevo, rostros nuevos, silencios distintos. Y ahí la vi, sentada en una banca, leyendo un libro que yo amaba, Crónica de una muerte anunciada. Era hermosa, pero no de forma obvia. Su belleza estaba en los detalles, en cómo fruncía el ceño cuando leía, en cómo sus labios se movían mientras repasaba una frase. No me acerqué, no la interrumpí, solo la observé desde lejos, hasta que ella levantó la mirada y me sonrió. Su nombre era Valentina. Y no, esto no es una historia de amor a primera vista, porque cuando uno viene de una herida profunda, el amor no entra. Se filtra, despacio, con miedo, con cuidado. Durante semanas, nos cruzamos en ese mismo parque. Ella leía, yo fingía leer, hasta que un día, me senté a su lado y le hablé del libro. Y ella me habló de la vida. Fue así como comenzó algo que no buscaba. Y sin embargo,
Fue exactamente lo que necesitaba. Con el tiempo, le conté mi historia. No toda, solo lo suficiente para que entendiera que venía roto. Y ella no huyó, no juzgó, solo me escuchó. A veces las personas no te valoran, no porque no sea suficiente, sino porque ni siquiera saben lo que están buscando, me dijo. Y eso me atravesó como una verdad que siempre estuvo ahí, esperando ser nombrada. Valentina no intentó salvarme. Me acompañó a salvarme yo mismo. Pero justo cuando empezaba a sentir que el pasado se estaba desvaneciendo, Julia volvió a tocar mi puerta. Literalmente. Una tarde, mientras preparaba la cena, escuché el timbre. Y ahí estaba, con la misma cara, con el mismo perfume, pero con una mirada distinta. Necesito hablar contigo. Me crucé de brazos. ¿Qué quieres? Perdón. Y, quizás, una segunda oportunidad. El mundo se detuvo por unos segundos. No por sorpresa, sino porque por primera vez en meses, ya no sentía nada por ella. Llegas tarde, Julia. El amor no es un favor que se devuelve cuando conviene. Ella bajó la mirada. Iván me dejó, dijo, casi en un susurro. Eso no cambia lo que hiciste. Pero sigo amándote. No, Julia. Amarme habría sido quedarte cuando yo no podía ni moverme. Amarme habría sido cuidarme después de darlo todo por ti. Amarme habría sido no buscar a otro mientras yo te estaba salvando. Ella no supo qué responder. Y en su silencio, entendí que ya no necesitaba más respuestas. Adiós, Julia. Y cerré la puerta, no de mi casa, sino de mi historia con ella. Meses después, Valentina y yo caminábamos de la mano por el mismo parque donde nos conocimos. No éramos una pareja perfecta, pero éramos reales. Y eso, después de tanto dolor, era más que suficiente. Una tarde, ella me miró a los ojos y me dijo algo que jamás olvidaré. Tú no perdiste a Julia. Ella perdió a alguien que fue capaz de darlo todo por amor. Y eso, no lo va a encontrar dos veces en la vida. Yo no sé si el destino existe. No sé si todo pasa por una razón. Lo que sí sé, es que el amor verdadero no traiciona. No se va cuando todo está mal. No huye cuando tiene lo que necesita. Y aunque en esta historia yo fui el que dio más, hoy también soy el que se quedó con la mejor versión de sí mismo. Porque después de perderla, me encontré. Después de quedarme solo, aprendí a estar conmigo. Después de romperme, me reconstruí. Y esa versión de mí, no la cambio por nada. A veces damos todo por amor, y nos quedamos vacíos. Pero incluso en medio de la traición más dolorosa, hay una verdad que nunca cambia. Quien ama de verdad, nunca pierde, solo aprende a amar mejor, empezando por sí mismo. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez sentiste que diste más de lo que recibiste, este canal es para ti. Suscríbete a Directo al Corazón, donde cada historia está hecha para sanar, reflexionar y sentir profundamente. Activa la campanita, porque aquí, el verdadero amor siempre encuentra el camino.